Su tercera ecuación de equilibrio sí, parcial era esta. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, todos los términos aquí tienen de X y de Y. Pero eso se cancela, ¿no? Y en realidad les quedaba este, les quedaba este, les quedaba este. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les van a quedar términos de X y de Y. Les van a quedar otros términos que en realidad son muy pequeños en comparación. O sea, su importancia es pequeña en comparación con lo que tienen ustedes de X y de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué sí? Sí, el que está acá, sí. El 2 de acá, ¿no? El de... ¿Por qué en el de NXY tienes W y el otro tiene W? ¿Qué es W0? ¿Sí es entonces? No, no será. Sí, sí, no hay. Sí es. Bueno, aquí, claro. Es la misma W, ¿eh? Sí, es la W. Sí, es la mesa aquí, ¿verdad? Sí. Sí, es W0 aquí. Todos son W0 aquí, W0. O sea, está. No, o sea, la tienes porque tienes nada más este. De ahí. Pero, o sea, aquí, ¿por qué no tiene nada? Pero ese nada más es, o sea, este, o sea, tienes un doble. De este tienes un vector así. Acá tienes un vector así. Este es negativo. Pero este es el doble y este es uno. Porque te sale de... Este por este, si te da Este por este, te da el de otro lado. Ajá, este es el primero. Este es el más, que es el del otro lado, ¿no? NX de Y, este se hace 0. El segundo tiene el de W0. Se hace 0. Ajá, este. Pero este de W0 de X, que es por el segundo por el primero. El segundo por el primero. Y luego este por este mismo te da el mismo NX de Y por, o sea, este es el mismo término. O sea, es doble. No, porque tiene derivada parcial de X, la derivada parcial de W. NX derivada parcial de... Sí. Bueno, es este doble, o sea, son distintos, sí. Entonces se elimina este y te queda que 0 es igual a 1, 2, 3 términos. No, porque tienes uno que es de X cuadrada. Sí, este de plano se hace 0. Ajá. Y ya nada más te quedan dos. Tenemos una de derivada parcial, ahí más. O sea, es la parcial por un diferencial por otro diferencial. Sí, que tenemos la derivada parcial, la derivada parcial es igual por redundancia o importancia también. Sí, también se cancela. O sea, lo que les va a quedar es el término de X de Y. Ajá, te queda. O sea, este. Pues de este por este. De este por este. De este por este. No, NX de de Y. Es NX. Sí, nada más que este NX va afuera. NX parcial. NX por este te queda NX de Y. NX de Y. Segunda derivada de W con respecto a X cuadrada de X. Te va quedando ya que tenemos de Y. Ya luego analizas el plano. Porque este lo puedes poner como, o sea, para quitar, agarrar bastante los parciales, ¿no? De segunda derivada de los dos con respecto a X de Y. Y esta ahorrar
x cuadrado, ¿no? No, porque es así de x cuadrado. Nada más. Pero este de x no hace nada. ¿Vale? Porque también tienes un dx que multiplica, entonces. ¿Se Por mantiene dx. así? Ah, sí, yo lo sé. Bueno, a ver. Sí, miren. A ver. Esta es la segunda derivada de W con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que aquí les va a quedar este se cancela con este. ¿Sí estamos de acuerdo? Después Sí. multiplican este. Este les va a quedar la derivada de nx con respecto a x por dx por dy por este, que también es una cosa muy pequeña. Y después la segunda derivada con respecto a n, y después multiplicado por este que les va a quedar. De x cuadrado. Ajá, esto no está muy corto. Y se cancela. Sí. Y nada más queda. Les va a quedar esta conclusión. Sí. NX dw. Ajá, respecto a x cuadrado. Aquí está. Claro, que va a ser nx por la derivada del r cuadrado de w con respecto a x, de x y de y. Ajá. Pero ustedes lo integran en la tercera ecuación de equilibrio, que todos los términos tienen derivada diferencial de x por la diferencial de y. O sea, todos estos tienen dx por dy. O sea, este se cancela con este con este. ¿Sí? Y les queda este y este. Más el que ya tenía. ¿Sí? Y es lo mismo, y NX. Para NX, Y sería plano XY. No, ¿verdad? Para ny, NX. son los dos, tienen que hacer el análisis entre los dos, porque en todas las caras de este cuadrito hay nx. Es lo que les decía también, o sea, a ver. Aquí hay un nx, ¿sí estamos de acuerdo? Un nxy. Este nxy, aquí hay una derivada w con respecto a x. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero del otro lado allá, en el otro borde, porque esto hay una diferencial de y de por medio, ¿sí estamos de acuerdo? Pero del otro lado va a haber un incremento. Aquí es dw con respecto a x, aquí es dw con respecto a x por lo que está sucediendo aquí, pero esa variación es en respecto a y. O sea, aquí dice que esta variación, aquí va a haber un nxy aquí. Del otro lado va a haber una derivada de nxy con respecto a y por la diferencial de x. ¿Sí? Sí. O sea, porque es lo que está variando. ¿Sí? Entonces aquí está la derivada de nxy, lo que está, pero es lo que está variando a lo largo de y. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, porque esto es lo que está en incremento. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el término del medio sería por... Y obviamente va a haber una variación también del ángulo. Pero en este también, aquí hay un nxy y aquí hay un nxy más la variación de esa nxy a lo largo de x. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, es igual que aquí. O sea, aquí hay un nx por dy, que es este término. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero acá es un nx, o sea, es la derivada de nx con los funciones por dx. O sea, aquí dice que aquí hay un nx, un nxy, y de aquí hay
un nxy más la derivada de nxy con respecto a x por dx, pero multiplicado también por dy. ¿Sí estamos de acuerdo? Y hay una diferencia en los ángulos. Aquí hay un dw con respecto a y, y aquí hay otro, bueno, dw con respecto a y, más la variación de dw con respecto a y, originada por esta longitud de x. Entonces, y entonces hay que sumar. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues hagan. O sea, tienen que imaginarse el cuadrito en 3 dimensiones. Vean que aquí hay un giro. Se están aplicadas todas las curvaturas que hay. ¿Sí estamos de acuerdo? Los que están aquí tenemos aquí va a haber una dw con respecto a y, pero acá va a haber una dw con respecto a y más la variación de dw con respecto a y a lo largo de x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, a ver, aquí nx, acá habría nxy por dy, pero iría, digamos, en esta dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Aquí habría esta nxy más la derivada de nxy con respecto a x por dx. ¿Sí estamos de acuerdo? Por dy. Pero el ángulo no sería dw con respecto a x. Aquí sería dw con respecto a y. Y acá habría dw con respecto a y más la variación de dw con respecto a y, pero con respecto a x. O sea, aquí habría, aquí sería la derivada, pero con respecto, aquí sería la derivada con respecto a x, de x, pero aquí sería la derivada de w con respecto a y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Cuál es esta variación? De aquí para acá. Primero ese es el producto. Y ya después que ese es el producto, lo igualas de un lado con el que tienes del otro. De este lado nada más es nx de y. Varía con respecto por dw0 entre dx. Sí, porque Y del otro lado te queda el producto, nxy va en esta dirección. que se elimina con uno de los términos. Entonces tiene que variar Pero estamos viendo cómo es la variación de nxy a lo largo de x. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sería nxy de y, o sea, así como está aquí, pero en lugar de nx sería nxy, pero va así. ¿Cuál sería el ángulo que hay aquí? No sería dw con respecto a x, sería dw pero con respecto a y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y acá sería nxy
más la variación de nxy con respecto a x, que sería la derivada de nxy con respecto a x por dx por dy, porque el borde es este, del que está actuando la cara cortante. Ahora, este ángulo que hay aquí no sería w con respecto a x, no es que sea este, no, es el que hay aquí, que sería un dw con respecto a y. ¿Y cuál sería lo que hay aquí? Lo mismo que aquí, pero en lugar de este, bueno, aquí sería dw con respecto a y más d. Esta es dw con respecto a y, pero aquí es la diferencial con respecto a x por d. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro, después tiene que ser la suma porque acá en estos dos lados también tenemos esfuerzo de carga cortante. ¿Sí? Entonces, el otro sería lo mismo que para ny, pero nada más que el ángulo está cambiando. El ángulo ahora sí sería la derivada w con respecto a x. Y acá habría una derivada w con respecto a x más la variación de eso con respecto a y. ¿Sí? ¿Qué es eso? Necesitas dormir. Yo quiero saber una variable, ser una fuerza. Aquí tengo una fuerza y acá tengo esta fuerza más la derivada con respecto, digamos, a x, esto fuera x, de lo que está variando por dx. ¿Qué es lo que está variando? Pues esta fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si yo tengo aquí esta placa, quiere decir que aquí tengo, bueno, vamos a suponer que tenga un nx a algún lado. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí, esta placa ya deformada, pues tiene una forma como esta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Este ángulo es la derivada de w con respecto a y. Y este ángulo que está acá es la derivada de w con respecto a y más la variación de este ángulo a lo largo de x. O sea, quiere decir que es la derivada con respecto a x de esto, que es la derivada de w con respecto a y por dx. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, si aquí hay un nx, o sea, ¿cuánto es la fuerza producida por este nx? Nxy por esto que es de y. ¿Sí estamos de acuerdo? La fuerza. ¿Cuánto es la componente en z? Pues la de esta nxy por la derivada de w con respecto a y, que es el va a dar en z, pero obviamente todo esto por dy. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque es en la que saqué. Acá va a haber eso más lo que está variando. ¿Qué es lo que está variando? Bueno, pues va a haber esto más lo que está variando. Porque ese es el ángulo y ese ángulo lo voy a multiplicar por cómo está variando la componente, pero a lo largo de x. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. O sea, ¿cuánto es la variación de n? Que pues es, acá van a obtener nxy por dy, pero ya no va a ser, o sea, ya va a ser la componente pues, multiplicada. Y de este lado también va a haber una nx de y más la variación, pero con respecto a x, de esto que está variando, que es nxy por dx por dy, que es la fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, la variación por la presión. O sea, esta lo multiplican por esta, y es lo que tienen de este lado. A esto le restan esto que viene de este lado y este lado.
contribución de n, y a la componente de z. ¿Sí? ¿Sí más o menos? Sí, más o menos. Es que sí necesitan imagen, o sea, sí necesitan Sí, tener una Es que imagen. entonces, ¿pero por qué se multiplica si debería ser estar en función de, o bueno, está en función de, ¿no? Pero esta es la fuerza. La fuerza es esta. Pues la fuerza por el ángulo es la componente en Z. Esta es la fuerza que hay acá, porque es esta. Porque si yo digo que no hay nx, variación de nx respecto a y, entonces sería como ver el plano yz como inicialmente estamos viendo a yx, ¿no? A ver. Si digo que no hay variación en yz, si digo que no hay variación ¿De quién? de este, ajá, o sea que del ángulo, o sea que el ángulo no va variando. O sea, que son sobre el plano. Ah, es un plano. Entonces, pero si yo a partir de ahí analizar en el plano YZ, Sí, o sea, sería como entonces, analizar en YX. es igual que este. Ajá. Pues sí, pero eso solamente que no haya eso, pero normalmente sí hay. ¿Sí me explico? Sí. O sea, porque tú tienes curvatura N, tú tienes capa X, tú tienes capa Y, y tienes capa X, ¿sí? Sí, claro, si tú estás seguro de que no va a haber en tu elemento curvatura NXY, tal vez podrías hacer eso. Y cuando, o sea, estas curvaturas que se van a presentar. O sea, no, lo que estamos haciendo nada más es obtener el efecto que tienen las cargas de membrana en las componentes en Z, en las cargas transversales. Pero esas cargas transversales son las que producen también momentos. Por eso es el fenómeno de la estabilidad, porque en el momento en que estas también contribuyen todavía más al fenómeno de la fricción. Lo que me dice la pasada de por qué para desplazar un punto así, no supones que cambia de. Ahora sí, ya al hacer desplazar este punto, ya cambia. Antes con esto nada más se desplazaba. y es que, o sea, es lo que estamos viendo es ese desplazamiento. O sea, inicialmente es 0 y ya después va desplazándose, pero depende, ¿no? El plano. O sea, por Sí, ejemplo, o sea, si lo nada que más hacemos muevo en el eje antes X, es de que este desplazamiento en W es tan pequeño que podemos despreciarlo con respecto a las dimensiones de W. O sea, con respecto a diferencial de X y a diferencial de Y. Pero allá no. Porque hay una variación entre este borde y este borde. Sí, hay una variación. Esto te produce una componente transversal. ¿Sí? ¿Ya señor? pues de X. Ajá. No, pero en X. Esto puede ser ya sea el ángulo o la carga por unidad. O sea, después, o sea, si esta es la carga, esta es la carga por unidad de longitud, saben que la fuerza producida por esa carga por unidad de longitud, todo esto lo multiplican por la longitud en la que está actuando. De X o de Y, etc.
¿Sí? ¿Sí? Y esa es una, y esa la sumamos con la otra. Entonces, Acá y acá hay también. ajá, que sería la todo este dado sobre todo su O sea, que sería NXY por dx. por DX. Ajá. Y acá va a haber NXY más la variación de NXY, pero ahora va a ser con respecto a Y por por dx. DX, porque es la longitud en la que está actuando D. Ah, no, sí, DX, pero también por DY. Ajá, dx y luego ahora es como de y que suele ser Bueno, aquí es en Y, entonces quiere decir que aquí va a ser la derivada de NXY con respecto a Y por DY y después por DX, porque es la longitud para obtener la fuerza. Ya hacen la diferencia, bueno, no hace la diferencia de la fuerza, tiene que hacer la diferencia de la componente transversal de esa fuerza. Por lo tanto, tienen que identificar cuál es la variación. Ahora, este ángulo que está aquí es la derivada de W con respecto a X. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero acá va a haber derivada de W con respecto a X más la derivada con respecto a Y de la derivada de W con respecto a X, pero de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, sí, Sí, eso es lo que yo me estaba preguntando. Muy Ampliamente utilizado para analizar la inestabilidad de placas. Pero claro, ustedes pueden hacer un modelo más poderoso. Pero ya nada más vamos a ver hasta ahí, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya no los vamos a Pero ustedes podrían hacer su modelo, o sea, porque ya estamos este ya sería en campo no lineal, ya es un comportamiento no lineal. Entonces, aquí en comportamiento no lineal, claro, aquí estamos considerando que es no lineal, pero de todas maneras estamos haciendo que todavía son pequeñas esos desplazamientos de comparación, no que no sean despreciables, y eso sí, siguen siendo pequeños. Ustedes pueden hacer, ya en ese nivel, ustedes pueden decir, bueno, pues mira, primero el elemento diferencial va a crecer en X. Por lo tanto, quiere decir que ya no lo voy a multiplicar nada más la carga por la diferencial, digamos, de X, sino por la variación. O sea, una variación, porque ya creció la longitud. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero entonces ahí sí involucra el orden. O sea, primero crece en qué dirección, primero le aplica en qué cosa. Ahí el orden sí importaría. Si le aplican primero esta y después le aplican esta, sí importaría que le aplican primero esta y después esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, si ustedes están analizando una llanta, no sé si ustedes algún día estarán confrontados con el problema de tener que diseñar una llanta, pero ahí, o sea, es completamente. Primero, ya son grandes deformaciones. O sea, ya la definición de las deformaciones que estamos utilizando ya no aplica. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí ya son otras cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí tendrían que ver ustedes, porque no es lo mismo que ustedes con un pedazo de elastómero, de hule. Ustedes primero le hacen así. Ay, voy a aplicar una carga así, pero entonces ya están aplicando una carga a una distancia que ya no se iniciaron, sino ya creció. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Por eso ahí sí es importante el orden en el que está la pantalla de las cargas. En ese caso también sería considerado material compuesto. Las llantas son material compuesto, porque es una matriz de hule con refuerzo. Bueno, de acero o de otros materiales. La fracción, digamos, de refuerzo es relativamente pequeña. No es como 60%, no es como 40%, tal vez un 10, un 20%, sí, pero sí, o sea, ahí ya es otra cinemática, ya es una definición de deformaciones, ya no las tenemos porque son una deformación de grandes desplazamientos.
Sí, de hecho, ¿cómo analizan su elemento diferencial? ¿Qué movimientos son importantes? ¿Qué desplazamientos son importantes para su elemento diferencial? Ustedes pueden, en principio, establecer sus propias ecuaciones de equilibrio. Sí, claro. O sea, hay unas ecuaciones de equilibrio que se aproximan más al fenómeno, otras ecuaciones de equilibrio que se aproximan menos, ¿no? Y ese no. Y es el doble, sí, Por eso de los dos. sí. Sí, pues ya les quedan las tres. Se puede hacer más complejo todavía, porque podríamos decir, bueno, pues dos aplicadas es un momento y ese momento, o sea, no influye en el propio momento. O sea, el propio momento también, ¿no? Pero bueno, o sea, en principio vamos a aplicar nada más ¿sí? ¿Todos ya obtuvieron esa ecuación de equilibrio? Está la tercera, bueno, la tercera, y le suman, bueno, más bien, meten la cuarta y quinta ecuación de equilibrio en la tercera, y lo que van a obtener es esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar a analizar una inestabilidad, pero de una placa. Cuando tenemos, por ejemplo, carga NX y NY. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando tenemos NX y NY y no tenemos NXY. O sea, quiere decir que por ejemplo. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes meten las ecuaciones igual, constitutivas y las relaciones cinemáticas en las ecuaciones de equilibrio, les va a quedar algo como esto. Algo como esto. ¿Sí estamos así? ¿Sí más o menos? Ya sé aquí, ya hay NX aquí, hay NX. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, solución para, por ejemplo, un caso de flexión como este, pues sería una solución parecida. Aquí, claro, aquí sería una doble suma desde n hasta el infinito, desde m hasta el infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero como no nos interesa mucho el valor de W, porque no vamos a hacer un análisis post-pandeo, pero sí me interesa la forma. ¿Sí estamos de acuerdo? A partir de la cual puede haber la inestabilidad. Entonces, por eso vamos a utilizar ese comportamiento. Entonces, tenemos una cosa como esta. Tenemos carga en X, carga en Y. Ya vimos las ecuaciones de equilibrio que aplican para esa carga. No vamos a tener, digamos, carga transversal, así como va a haber componentes de carga transversal por el pandeo, pero no vamos a tener carga transversal. ¿Por qué? Si tenemos carga transversal, entonces ya sería como si fuera exactamente, ya sería más fácil obtener el efecto, si estamos de acuerdo. Bien, entonces aquí no vamos a obtener eso, ¿sí? Y bueno, entonces aquí sí tenemos un problema, porque tenemos esta ecuación que está aquí. Pero tendremos con una sola ecuación obtener el valor de dos parámetros, que sería NX y NY. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Encontrando un punto en el que las dos son iguales. ¿Cómo? Encontrando un punto en el que N. No, sí. Ustedes sustituyen la solución propuesta en las ecuaciones de equilibrio, o en la ecuación de equilibrio, vamos a tener esto. Pero entonces aquí tenemos un problema porque de una ecuación tenemos que calcular dos parámetros, NX y NY. Pues necesitamos otra ecuación.
Entonces no tenemos aproximación. Esto ponemos una en función de otra. ¿Un punto? Proponemos un NX o un NY. Bueno, por ahí va. O sea, más bien no podemos proponer uno porque no sabemos cuánto va a haber. Un punto en el que se cancelan, en el que... un punto donde se- Ponemos una en función de otra, ¿no? Ponemos una en función de otra. O sea, vamos a poner un valor, una proporción en la cual esté una con respecto a la otra. ¿Sí estamos de acuerdo? Conocida. Que hay una proporción conocida entre NX y NY. Y entonces, ya, bueno, entonces ya con nuestros compañeros, si conocemos una y conocemos la proporción con respecto a ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a fijar es esa proporción, bueno, no a fijar, sino a considerar esa proporción como una parte conocida, y entonces sí ya podemos, podemos resolver el problema. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todos? ¿Puedo cambiar? Bien. Entonces, esa relación es alfa. Bueno, esta A sobre B, pues es R, pero esta proporción va a ser alfa. O sea, la proporción que entre NX y NY va a ser alfa. Entonces, ya teniendo, bueno, vamos a cambiar NX por menos N0, normalmente porque son cargas de compresión. Sabemos que la carga crítica tiene que ser una carga de compresión. Y nos va a quedar esta ecuación. Entonces, esta ecuación, ¿qué nos dice? Como Bueno, ¿cuántos valores podemos tener para N? N0. infinitos. ¿Cuánto? Infinitos. Bueno, ¿qué tal esta blanca? ¿Cómo se llama? Entonces, este tiene un infinito número de N's. ¿De qué depende ese número, esa N? Porque, a ver, estos ya son propiedades de la placa, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya Ya no los tocamos. para esa misma proporción, o sea, alfa, Abajo. abajo, Ahí. o sea, ya está. Para esa placa R ya está, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces va a depender de quién? De M y de N. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esta es como si fuera nuestra ecuación característica. Esta ecuación nos va a arrojar un valor de N para un específico par de valores de N y de M. O sea, quiere decir que el valor producido para N por un determinado valor de N y un determinado valor de M, quiere decir que N y M son los vectores, forman el vector propio para ese valor propio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Esas N y M, ¿qué eran N y M? Valores propios del vector propio. ¿Qué? ¿Número de qué? De semiondas. De un número de medias ondas. Quiere decir que vamos a calcular un valor característico, una carga crítica para un determinado modo de pandeo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, no significa que la carga crítica, o sea, la carga crítica es la más pequeña de todas estas, que es la que nos interesa. ¿Sí estamos de acuerdo? Identificar cuál es la más pequeña de todas estas. ¿Por qué? Porque pasando esa carga, entonces la estructura, ¿qué pasa? Se pandea, ya no soporta carga. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero, entonces, lo que necesitamos hacer es explorar esta ecuación. Vamos a tener que ir asignando valores para M y N o por alguna otra técnica matemática de análisis matemático, ¿sí? Para identificar cuáles son el valor más pequeño, ¿sí? Y obviamente ese valor más pequeño va a tener su correspondiente vector propio. O sea, esa carga crítica va a tener su correspondiente modo de pandeo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Importante. Entonces, le voy a poner 1 y 1, y ya no. Tienen que explorar justamente para saber el mínimo de este. Claro. Ustedes podrían, por alguna otra técnica de análisis matemático, sacar
¿no? ¿Qué valores podría haber? O sea, ¿qué combinación de valores de n y de m pueden dar el menor valor posible? Pero así, claro, así como está nada más sin meter en la ecuación, sin sustituir, como está ahí, de que nx es igual a menos n, 0. Si ven que en la pasada tenemos menos nx y menos sí. n0, lo sustituimos o nada más ahí volvamos para ver. Bueno, es que todo no sabes qué es, o sea, si le quitas ese signo, sabes que esa n0 es de compresión. ¿Sí? No, pero para evaluar cuál es el mínimo, así nada más esa expresión se evalúa para ver cuál es el mínimo. Tú vas dando valores, aquí ya, ¿no? Aquí ya está implícito las condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque es la solución que se adapta a la forma de la que va a tener la placa, a esas condiciones. Entonces, tú ya aquí pues metes valores, empiezas a meter valores y la ecuación te va a responder con valores de carga crítica. Tú tienes que ver cuál es el menor de todos esos valores. Y el menor valor, esa es la carga crítica a partir de la cual va a aparecer el fenómeno de inestabilidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, que en este caso no queremos que, si ustedes están diseñando, entonces quiere decir que tienen que ver esa carga crítica para que la carga de... ¿Recuerdan ustedes que este fenómeno está desacoplado de la resistencia? Pues ustedes dicen, sí, es que mi compuesto resiste bien, pero no saben si se pandea. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué tal si se pandea primero y ya después? Ya, ahí es donde puede haber la cuestión. ¿Sí? Bien, entonces pues es eso. Ok, a ver, pues concluyendo. De su placa, su placa es de 20 por 30, ¿no? 20. ¿Cuál? ¿La de que hemos estado haciendo para los ejercicios? Sí. Dije que la del examen. Okay. El examen 25. Esa placa en realidad no tiene una relación, una R muy pequeña o muy grande. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es un rectángulo muy esbelto. Entonces, seguramente les va a casi, estoy seguro que les va a dar la primera carga crítica para m igual a 1 y n igual a 1. A ver, háganlo. Calculen la carga crítica si estuvieran en una relación de grupo. ¿Qué relación alfa tiene? Es de 1/3, ¿no? Es de 2/3. No, eso es R. Alfa. No, una relación. Estamos a imponer una relación en la cual se cumpla la relación entre nx y ny. Alfa es esa relación. ¿Sí? Esa normalmente se saca por la experimentación. O sea, más o menos, si por ejemplo tú tienes un recipiente a presión y vas a meter al fondo del mar, ahí hay cargas de presión, pero tú sabes que la relación entre nx y ny va a ser de 0.5. O sea, ny va a ser el doble de nx. ¿Sí estamos de acuerdo? Para la profundidad en la que estés. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya sabes cuál es. Si estás en un recipiente de presión interna, pues no vas a presentar el fenómeno del pandeo porque no hay cargas de compresión. ¿Sí estamos de acuerdo? Tienes que ver ahí cuál es la compresión en la que estás. Solo señalado. ¿Cuál? A ver, tenemos que ¿qué algo quieren? ¿De 2/3? Bueno, 2/3. Para un alfa de 2/3. ¿Y un R de cuánto? ¿De 2/3 también? De 2/3. A ver, para alfa de 2/3 y R de 2/3, calculen. Yo estoy casi seguro que la primera carga que le das para el modo. ¿Cuánto daba de 2/2? ¿Qué? ¿Cuánto daba de 2/2? No sé, sí, checando. Ya la puedo calcular. Si ustedes tienen una placa muy atenta, digamos, que tiene una relación de R, una R, por ejemplo, de 8, algo así, o sea, seguramente, no sé, les va a aparecer como el modo de pandeo 1 y del otro lado, del 1, del lado más angosto, y digamos 5 o 6 del lado más largo. Pues significaría que físicamente estaría. Físicamente quiere decir que del lado más corto hay una media onda y del otro lado hay varias. Cuando se empieza a pandear eso, es que
que va a aparecer eso. Que es una piernita. Para esta placa, pues más o menos va a ser 1 de 1. Bueno, pero todos nos lo calculan porque igual. Tercera que me compraron. Pero, a ver. Normalmente hasta ¿cuál es No, el? pues es que O sea, varios. dependería del. Por ejemplo, en este caso, digamos hasta 3. ¿No? O sea, porque yo pienso que no va a ser 1, 1. ¿Sí? Pero no sabe, pues necesitan ser unos valores. ¿Cómo? Bueno, háganlo para 3 o 4. O sea, hasta M, 4, hasta todas las combinaciones de M y de N hasta 4. ¿Sí? Entonces, ¿sale? Ah, no, pero entonces hay que graficar una función. ¿Cómo? Habría que No, graficar sí, una también. Grafiquen la función, sacan los máximos o los mínimos. Pero pues, sí, también. O sea, por ejemplo, si fijan un valor, vamos a hacer una variable y sacan la derivada de esta función y suponen m constante, o sea, les va a quedar en función de n. en el máximo. Entonces ya calculan en dónde puede ver n máximo para una determinada m. ¿Sí? Va a haber dos. Bueno, de todas maneras, si no lo exploran, o sea, pues es nada más sustitución de la ecuación. Ajá. ¿Ya tienen los tres? O sea, por ejemplo, empiezan para m y n igual a 1. Después, para m, ponen m1 y n2. Después ponen, por ejemplo, n1 y m2. Y así. Como lo mismo que hacíamos con M2, el otro, n2. que era- No, pero ahí tienen que ser todas. Sí, sí. No, aquí. Sí, o sea. Claro, van dentro, pero hasta ese punto ustedes van a ir viendo. Para M1, N1, después para M2, N1, después para M1, M2, después para... O sea, pero nada más combinación, sí, de esos dos, M y N.